Y eso significó que la demanda de empleo, por eso es muy importante separar trabajo de empleo, porque cuando el empleo era la única forma, la predominante y prácticamente la única manera de organizar el trabajo y empleo es lo mismo. Ahora, en el mundo actual es importante entender que el empleo es una forma de trabajo, que hay otras formas de trabajo. Porque finalmente trabajar no es algo que uno tiene o no tiene. Empleo uno puede tener o no tener. Trabajo es lo que uno hace, es un hacer. Es un hacer que produce sentido, que transforma la realidad, que ordena a la familia del trabajador, que ordena a la sociedad. O sea, hasta ahora el único ordenador social que existe potente es el trabajo. Ya vemos que una sociedad no se puede ordenar solo en el consumo, por ejemplo. Uno diría, bueno, que se ordene en el consumo. Cuando uno ve cómo está evolucionando hoy el capitalismo, por ejemplo, a nivel mundial, el cambio tecnológico que se está imponiendo y que se está impulsando hace que las personas sean cada vez menos necesitadas como trabajadores. Por eso el mundo del desocupado crece y las formas alternativas de trabajo también crecen. Y por otro lado, crece también la dinámica del consumo, un consumismo, lo que se llama el consumismo. ¿Por qué se produce eso? Porque también es importante entender la situación en la que estamos, por eso la charla tiene que ver con que otra economía es posible, y yo iría un poco más lejos y diría también otra economía es deseable que exista una economía popular, una economía que nace del pueblo, u otras formas de economía, otras formas de procesos de trabajo, porque que es el trabajo tradicional del capitalismo, en el mediano plazo no vemos una solución que sea volver al pasado, es decir, volver al pleno empleo, a la sociedad, lo que se suele llamar la sociedad salarial, es decir, que todo el mundo viva del salario. Esa sociedad de vivir de un salario está cada vez más lejos porque cambió el capitalismo, el cambio, no solo el proceso financiero, sino también el cambio tecnológico, hace que los niveles de consumo sociales que necesita el sistema sean insostenibles también. Es decir, el proceso económico es un proceso de trabajo, producción y consumo. Ese es un círculo que se retroalimenta permanentemente. Un trabajador es productor, produce y consume. Eso aparte es lo virtuoso en la sociedad, que uno sea trabajador, productor y consumidor. Cuando empezamos a escindir, cuando empezamos a separar eso, la sociedad empieza a tener problemas. En el caso de, por ejemplo, el capitalismo actual, la producción, a través del cambio tecnológico, empezó a aumentar la productividad, es decir, la producción empezó a acelerarse. Y se está acelerando de tal manera que necesita, por un lado, menos trabajadores y por otro lado, cada vez más consumo. Ahora, si yo quisiera tomar a todos los trabajadores que se van sumando a la población económicamente activa, necesitaría generar niveles de consumo que son insostenibles por el nivel de productividad que genera el sistema. Eso es insostenible ambientalmente, es insostenible socialmente, etc. Y por eso también vemos que esta forma de producción y consumo que fue dominante hasta los 70 empieza a debilitarse, porque ya la sociedad no soporta, el medio ambiente no soporta.